¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del Mano a Mano. Este es el episodio número 19. Ya es casi, es el penúltimo episodio antes de terminar la temporada 1. Y bueno, no está de más recordarles que Mano a Mano es un podcast, es un programa donde queremos fomentar el debate. Es una charla amena entre cuates, entre colegas y sin necesariamente poses, ¿no? Pero aquí vamos a discutir los temas mainstream, los no tan mainstream, algunos que nos gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Sánchez, soy periodista multimedia y está conmigo Israel Rosas. ¿Qué onda, mano? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, mucho gusto que nos estén viendo o escuchando o las dos cosas en este casi cierre de la primera temporada de Mano a Mano. Bueno, yo soy Israel Rosas, soy especialista en internet, en telecomunicaciones, y me da mucho gusto que en este episodio vamos a estar hablando sobre un tema que se ha vuelto un poco popular entre algunos medios digitales, desafortunadamente, el clickbait o algunas notas voladas que vemos por ahí, pero pues de hecho, Juan Carlos, si nos puedes presentar al invitado que tenemos, porque habíamos dicho que en este cierre de temporada íbamos a estar haciendo el esfuerzo de cerrar con broche de oro y tener invitados de lujo en cada episodio, y en esta ocasión no es la excepción, ¿verdad? Hoy tenemos a no sé qué ponerle, güey, pero el invitado de hoy está cabrón. Porque es hazte cuenta que es Juan Carlos 1.0 o yo soy Andrés 2.0, cabrón. Entonces está atrás de nuestra cortina, Andrés Solís. ¿Cómo estás, mano? Mi querido Juan Carlos, mi querido Israel, gracias por invitarme a este programa que de repente he tenido la oportunidad de escuchar y creo que es un gran aporte poder poner temas sobre la mesa y la verdad es que a mí me da mucho gusto que me inviten a este programa. Oye, Andrés, a ver, dinos un poquito de ti para que la gente te conozca. Ti porque eres Juan Carlos 1.0. Bueno, lo que pasa es que así de repente, es una muy buena apreciación la tuya, ciertamente, aunque no del todo cierta. Yo soy reportero, yo al final del día soy periodista con algunos años de experiencia en este terreno, pero que nos tocó ser parte de una generación que empezamos a hacer periodismo en línea, hacer periodismo digital, de crear medios nativos digitales. Entonces, esa es la parte 1.0, ¿no? A la que se refiere Juan Carlos, porque yo tengo haciendo periodismo digital desde 1998, cuando la web era precisamente 1.0, que había más texto que imagen, era difícil poner audio, las fotos, las cámaras digitales usaban esos discos floppy, ¿se acuerdan? Uy, sí. De claro. 3.5 pulgadas y te cabían 3 fotos de buena resolución. Ajá. Y listo, ¿no? Sí. Y lo que nos ha tocado ver, pues ha sido precisamente esta evolución del periodismo en las plataformas digitales, cómo hacer periodismo diseñado y pensado para Internet, que pues ya es la generación que tú, Juan Carlos, has podido pues desarrollar con mucha mayor facilidad, ¿no? Sí, que finalmente pues yo ya fui nativo digital en términos de periodismo, ¿no? Tú fuiste todavía un modelo híbrido. Un modelo híbrido, pero que sabes que la parte interesante es que nos ha tocado aprender mucho este lenguaje porque veníamos de la prensa escrita, veníamos de la radio, de la televisión, donde la manera de hacer noticias no cambia, en esencia no cambia, Isra, no cambia, Juan Carlos, porque la nota es la nota, pero lo que cambió es el lenguaje, la manera de presentarlo a la audiencia. El vehículo. Y aprender que había una nueva audiencia que consumía información en otro ritmo, que no esperaba el noticiario de media tarde, que no esperaba la noche para ver las noticias en la tele y que mucho menos iba a esperar al día siguiente para comprar el impreso. Entonces cambió la dinámica en las redacciones, cambió la manera en que tuvimos que presentar la noticia, reaprender a escribir, reaprender a reportear, y el primer gran conflicto era el tiempo, ¿no? Y empezarte a creer, y ese fue el gran error de muchos medios, creer que había que subir la nota rápido, antes que cualquiera. Y entonces el primer gran error ha sido pues, sacrificar la calidad del periodismo, porque entonces dejamos de hacer buen periodismo por tener la nota en fa, ¿no? Pero claro, sí es interesante este concepto de lo híbrido, porque seguimos viendo que hay periodistas
que todavía se niegan a entrarle a la parte digital y siguen creyendo que redactar y subir la nota al periódico es igual para el .com y para la radio y hasta Bueno, y lo dicen que eso es malo es multimedia. que hay periodistas que no agarran la onda, pero también hay dueños de medios que no agarran esa onda, ¿no? Eso también es más peor. O sea, Sobre dueños que todo están eso, priorizando otras cosas, ¿no? Sobre todo eso, y mira, les cuento una anécdota. En 2008 tuve la oportunidad de participar en el congreso anual de la World News Association, la Asociación Mundial de Periódicos, de Newspapers. Ujú. Y era muy interesante porque ahí estaban los dueños de The Guardian, del Washington Post, del Le Monde, de los grandes monstruos del periodismo mundial. Y lo primero que decían los dueños de estos medios y los editores era, es que no voy a capacitar a mis periodistas porque mañana se me van a ir con la competencia. Ah, Eso fue en claro. 2008. Estamos en 2020 y siguen pensando igual. Pero además, en la no capacitación yo creo que es peor, ¿no? Porque entonces, como no los capacitas y hay otras formas, es como en Jurassic Park que decía que la vida se abre camino. Pues la información se abre camino y las necesidades de informar se abren camino y entonces no me capacitas, pues finalmente sí me puedo ir a otro lado donde sí me capaciten para así poder progresar, ¿no? Porque ya la información en la internet en esta época es mucho más horizontal que por ejemplo, que en 1998 o en 2008, que es cuando tú estabas en este congreso, ¿no? Y ahora, mira, por ejemplo, Irra no nos va a dejar mentir. La tecnología ha avanzado de una manera tan impresionante y los dispositivos, las maneras de comunicar, el lenguaje de programación de Internet ha cambiado mucho, Ujú. que cuando medio aprendí HTML en 1998, para acá, pues ya es otro lenguaje. Van en Lo el tuve que HTML5, van reaprender, ¿no? No, o sea, ahí sí nos quedamos a veces un poco en la prehistoria, Ujú. aunque también las tecnologías lo volvieron a prueba de periodistas, entonces ya te ponen una caja de texto y hasta le puedes poner negritas, cursivas, ¿no? O sea, Aquí es para que sea donde... prueba de cualquiera, ¿no? Sí, Pero la exactamente. cuestión está en que justamente te das cuenta de que la capacitación era fundamental, no solamente en la parte de las técnicas de investigación, del reporteo, del encuadre fotográfico, de hacer un buen guión para televisión, Ujú. sino aprender este lenguaje tecnológico, aprender a programar, aprender lo que es precisamente el HTML y todas estas herramientas de el metalenguaje de Internet, sin ser ingenieros, por supuesto, porque somos periodistas, pero tenemos que entender lo que hace un ingeniero Ujú. de programación para saber por qué mi sitio web tiene que funcionar de esta manera y no de la que a veces, a lo mejor yo creía que era la buena, ¿no? Y entonces te Sí, das cuenta de que al momento de redactar la nota, pues ya tienes que pensar en esta otra cosa del Search Engine Optimization y las palabras clave. Entonces ya no es nada más redactar la nota. Se necesitan nuevas habilidades y hay una generación de periodistas que no lo aprendió, que no lo va a aprender, pero que no lo además va. que no tiene mucho que ver con la edad, porque hay No, jóvenes pero menores que tú que incluso, tampoco lo aprenden, ¿no? no, incluso yo me iría al revés, porque por ejemplo, y probablemente voy a decir una barbaridad desde una perspectiva, porque yo tengo formación técnica, pero yo sí creo que es muy fácil, y lo voy a poner entre comillas, muy fácil, que personas que no conocen estos lenguajes o no están acostumbrados a este tipo de tecnología lo puedan aprender con un cursito incluso automoderado de muchos estos de Coursera o de los que encuentras en internet. Y esa es como la ventaja, como la promesa cumplida de las aplicaciones y servicios basados en internet, ¿no? Que cualquiera tiene acceso sin necesidad de decíamos en el episodio 14 cuando estábamos hablando de periodismo digital. Ahora, si quieres tener un medio, no necesitas tener todos los medios de producción que, por ejemplo, tendría un impreso, ¿no? No necesitas un título de concesión y pagar por el uso del espectro radioeléctrico como haría una estación de radio o una estación de televisión. Ujú. Pero esto ha hecho que muchas personas se centren en el componente técnico o tecnológico, aprendan las herramientas, aprendan a hacer las cosas y de pronto digan, listo, ya soy periodista digital. No, a ver, espérame, es que eres digital, generador de contenido digital. Pero Exacto. el tema del periodismo es el que a veces se empieza a perder y empiezas a ver algunos vicios
que para un periodista de formación, un periodista de cepa, son como súper básicos o cosas que no deberían estar pasando. La verificación de la información, por ejemplo. Simplemente, y de pronto te das cuenta que entonces hay muchas personas que efectivamente, afortunadamente, tienen el acceso a los medios para producir y publicar contenido, pero de pronto se saltan como esta parte, les digo, cosas tan básicas como dice Juan Carlos, verificar información. Y ahí es donde creo que tiene mucho sentido y mucha pertinencia el tema de hoy, porque algo que habíamos visto es que los medios que son nativos digitales de pronto tienen incentivos diferentes o incluso una visión diferente que le da el dueño del medio nativo digital al que tendría, por ejemplo, un medio tradicional cuyos incentivos probablemente estén más asociados con economía. Y de pronto lo que habíamos visto es que algunos de estos incentivos se trasladan a los medios digitales y es cuando empiezas a ver notas que lo único que buscan es el clic por el clic, que la gente abra la nota independientemente de si les aporta o no, dice esa información Exacto. que está bien contada o bien verificada o que se hizo trabajo de investigación, porque muchas veces gana lo que decías, Andrés, gana la inmediatez, gana pues el hecho de que cualquier persona se puede poner ahí a publicar contenido. Y no lo digo en un sentido peyorativo, porque creo que está muy bueno que cada vez haya menos barreras, pero sí creo que esta parte, digamos, más estructurada del periodismo es la que a veces como que se empieza como a quedar ahí en estado basal, ¿no? A ver, Déjame ponértelo de esta manera, Isra, Juan Carlos. Tenemos 3 rutas que han caminado separadas y que debieron haber caminado de manera paralela, o que de repente se entrecruzan. La primera es el derecho a la libertad de expresión, que como bien dices, qué bueno que se hayan abierto las barreras. Al final del día, el nacimiento de los blogs y de las redes sociodigitales han sido consecuencia de esa necesidad de las personas de tener acceso a la tecnología para poderse expresar libremente. Eso no te vuelve periodista, ¿no? Como automedicarte no te vuelve médico, Claro. ni ponerle una barra a tu casa te vuelve arquitecto. Entonces, publicar en internet no te hace periodista, aunque hay organizaciones como Artículo 19, que son amigos de Juan Carlos, que insistan en que sí son periodistas. No, por supuesto que es mentira, ¿no? Eso por un lado. La otra parte tiene que ver con el modelo de negocios. Los medios tradicionalmente viven de la publicidad y no es pecado. Lo que no es claro es digan quién les da la publicidad y que disfracen la publicidad de información. Es decir, el modelo de negocios en el mundo ha privilegiado convertir la información periodística por mercancía, ¿no? Es una mercancía que está a la venta. Y entonces al periodista le pagan su salario, ¿no? Y entonces el empresario tiene el derecho al usufructo del producto noticioso. No está mal. El problema está en que el pago, el salario, las condiciones laborales, la retribución que se le da al profesional de la información, pues no es a lo mejor la más adecuada. Y el mejor ejemplo es que en este país hay muchos medios, como en el mundo, que te pagan por nota publicada. Entonces no importa si tú trabajaste 10 notas y mandaste esas 10 notas, si te publicaron una, te pagan una. Te pagan una. Y las otras 9 fue trabajo no remunerado. Y eso ya de por sí es explotación laboral, como lo quieran ver, quien lo quiera ver. Y la tercera parte es que este modelo de negocios 1.0, como decía Juan Carlos, sigue siendo en los medios 2.0. Es decir, los medios digitales creen que pueden seguir vendiendo publicidad en función de ¿qué? De la medición de la audiencia. Un periódico vende publicidad y te dice, mira, yo vendo 5,000 ejemplares diarios y no tengo devolución. Las cadenas de radio te dicen, yo tengo una audiencia de 5,000 oyentes. Y los televidentes te van a decir, no, pues los puntos de rating me dicen que a mí mi programa lo vieron 400 personas a esa hora. ¿Qué es lo que hace el clickbait? Decirte cuántas personas le dieron click a la nota. Entonces, te das cuenta que el modelo de negocios 2.0 es en realidad 1.0. Por la cantidad de vistas. Oye, ¿no? sobre todo este asunto que ya están en tendencia haciéndolo varios medios y que pretenden convertirlo como en una boda, que ahora, o sea, hablabas en medios impresos de que por nota publicada, ni siquiera trabajada,
sino publicada, te pagan. Y ahora con este asunto de basándose en el clickbait o en el clickbait, quieren que a los editores se les pague o a los reporteros por el número de visitas que generó la nota. En lugar de que a lo mejor... Imagínate, güey, que te mandan a una cobertura donde ya fuiste a 2 horas de camino, gastaste gasolina, que no te pagan viáticos, obviamente, pones tu equipo y todo el rollo, y porque el editor le puso mal el SEO, si tú quieres, para imaginarme una situación, pinche nota no tiene clics, no se posiciona y vale madre, y te la pagan en 2 pesos. Y entonces el otro güey que se la pasa en ruedas de prensa desayuno, quedando bien con los políticos, la chingada, hace una nota que sí, que tiene a lo mejor 3 o 4 clics más, sin necesariamente estar buena, porque es el golpeteo, es el chisme político, son los ventaneando de la política, y eso sí, porque el morbo vende. Eso sí se lo van a retribuir bien. No me jodan, o sea, esa es una... Es que se empiezan a replicar vicios del... Justo lo que... Y lo resalta perfecto Andrés, es un tema del modelo de negocios. Uh-huh. Ahí, yo en algún episodio, que ya no me acuerdo si fue en el 14 o si fue en otro, yo puse un ejemplo de que estaba escuchando un podcast que se llama Bien Comer, donde invitaron a un panadero y él lo que ejemplificaba es que los panaderos empezaron a dejar de hacer pan, digamos, de masa madre, porque lo tienes que dejar fermentar unas 3 veces y eso les requiere más tiempo. Claramente es un pan de mejor calidad, pero cuando les empiezan a pagar por pieza generada y no en lugar de que tuvieran como, digamos, un sueldo fijo o algo por el estilo, y les empiezan a pagar por cada pieza de pan producida, pues obviamente que lo que empiezan a hacer es pan que fermenta en menos tiempo. Volumen. Y sí, justo empiezas a tener pan por volumen y empiezan a pasar que es un pan que te inflama, es un pan que no te cae tan bien, y que es de menor calidad que el pan de masa madre. Pero obviamente te hace daño como comensal, ¿no? Ajá, y entonces en lugar de que te des el tiempo para hacer un buen pan, pues empiezas a trabajar a destajo. Y es el mismo tema aquí con las notas. Si te pagan por nota publicada o por clics, entonces lo que buscas es que desde el título o ya te empiezas a fijar como en estas minucias técnicas que van a hacer que la nota, independientemente del contenido, se posicione bien y empiece a jalar clics a lo bestia, independientemente de lo que traiga dentro. Y ahí es donde se nos empieza a perder la parte de periodismo y nos enfocamos solamente en lo digital, que a mí la verdad... Que justamente esa es la clave. Yo creo que esa es la clave en lo que tú acabas de explicar. Mira, yo no creo que sea pecado mortal ni cosa terrible del inframundo que alguien quiera pagarle a alguien por el número de clics. Va bien, eso va a funcionar si vas a vender algo, si vas a poner un concierto en vivo, si vas a hacer un streaming de lo que tú quieras, o si vas a promocionar las nalgas de alguien o las tetas de otro alguien, ¿no? Eso está bien. El problema está en que digan que hacen periodismo. Claro. Porque si quieres pagarle a tu editor o al que sube contenido por el número de clics, órale, adelante, pero no digas que haces periodismo. Sí, eres creador de contenido. Eres creador de contenido y listo, punto, se acabó. Sí, eres un creador digital y punto. Quien diga que hace periodismo, a partir de eso, pues son chaquetas mentales. Y ahí está justamente este top 10 que presenta cada determinado tiempo la alianza comercial que tiene el economista con Comscore, de los sitios de noticias que tienen más clics. No son sitios de noticias. Sopitas no es un sitio de noticias. Glue no es un sitio de noticias. Son agregadores de contenido. Sí. Entonces, es que volvemos a este tema. Una cosa es el periodismo profesional y otra cosa es otra cosa. Si quieren subir basura, es como el tema, y se los voy a poner en un asunto que hasta ahorita, tengo 10 años con este reto y hasta ahorita ningún periódico en el país me ha ganado. ¿Cuál es el reto? Cuando me dicen, es que la sangre vende. Caramba, sale. Entonces, te reto a que me presentes el estado financiero del periódico más sanguinolento de este país y me demuestres que vive de su venta de ejemplares en la calle. Por ejemplo. Claro. Porque si viviera de la venta de ejemplares, demostraría que la sangre vende. Y yo les pregunto, ¿y si la sangre vende, entonces por qué llevan publicidad? Claro. Si la sangre vende, ¿por qué cerró Metro aquí en Puebla? Y cerró Metro en un chingo de lados. El Metro, el PM en Ciudad Juárez, el 5 en Piedras Negras, Coahuila. Es decir,
Periódicos de esa naturaleza hay en todo el mundo, ¿no? Ujú. Claro. Pero ninguno vive de la venta. ¿Eso qué quiere decir? Que aun y cuando el morbo, el chisme, el espectáculo, la basura pueda generar cierta cantidad de clics o de audiencia, no garantiza el ingreso suficiente para el medio. Y por tanto, querer tasar el salario de un profesional en función de esto, pues Ujú. va inclusive en contra de la propia realidad del medio, ¿no? Sí. Digo, yo he sido parte de equipos de investigación, de unidades de investigación en varios medios, donde justamente pues los colegas periodistas que cubren nota diaria del resto de la redacción, pues nos ven como los privilegiados, nos ven como los apestosos. El propio Raimundo Rivapalacio, cuando creamos la unidad de investigación con él, pues nos decía, pues ¿dónde están los becados? Porque nada más vienen una vez al mes y cobran, ¿no? Todos, sí, Pero ¿cuál cobran era todo nuestro el mes. trabajo? Porque hacíamos un trabajo de investigación y podíamos tardarnos 2 o 3 meses en un solo reportaje. Claro. Obviamente la condición es un buen reportaje. Es que Y ese sí era va a mi punto. generar audiencia. Sí, Porque totalmente. está bien hecho, porque le resuelve una duda a la sociedad, porque causa malestar en una autoridad. Y entonces, a mí nadie me puede decir, y a ningún reportero que cubre la nota del día, que te voy a pagar si tienes vistas de internet. Y entonces, también depende de lo que decía Juan Carlos. Y si el editor web, que además les dicen editores, no, pues son los que suben la nota, pues ojalá y fueran editores de verdad. Ah, no, ¿no? bueno, Acá aquí sí siempre son editores. puro copy-paste, ¿no? Pero Ah, es que no, güey, a lo que te estás si refiriendo el es al editor curador del web, contenido. no, bueno, ojalá y A fueran esos que les dicen curadores curador de contenido, ¿no? Si el güey que sube la nota, ya, ¿no? El que postea. Ajá. Ah, no, porque luego se creen community manager. Bueno, si el güey que postea la nota Uy, la sí. publica 5 minutos después de tu mejor hora de tráfico, Valió y gorro. por culpa de ese güey yo voy a ganar menos, no, Sí, olvídalo. no. Entonces, creo que sí es un tema en donde quienes quieran plantearse el asunto de pagar por clics, que no lo pongan en un sitio de noticias, porque eso le quita la calidad al contenido. Porque Claro. entonces, en realidad, hacer investigaciones sobre corrupción, sobre crimen organizado, pues voy a empezar a tomar fotos de las nachas de a ver quién. Sí. ¿no? Y eso me va a generar clics, pues, pero entonces no voy a hacer periodismo. Y luego, Y es yo- que yo el voy- pedo ¿no? es que luego se generaliza. Este güey del Israel un día me dijo que por subir videos a YouTube era creador de contenido. Mira, y casi lo agarro a madras. Digo, no, güey, yo soy periodista. Porque además el pinche medio no me iba a O sea, definir. eres un... como cuando, eres como un cuando periodista hablábamos que de también crea youtubers. contenido. ¿Soy qué? Eres un periodista que también crea contenido. O sea, No, pues lo es que el decíamos con- la el otra vez, periodista no eres per se- TikToker. El periodista per se crea contenido. No, O a sea, ver, es que pero... acuérdate que gracias a la red tenemos este concepto del prosumer, ¿no? De este Ujú. acrónimo del producer and consumer. Producimos y Ujú. consumimos. Sí, producimos y consumimos contenido. Cualquiera produce y consume Sí, contenido. sí. Pero no cualquiera hace periodismo. Sí, no, Tú son cosas diferentes. Puedes subir un video, puedes ser youtuber, Pero y mira, sí estás produciendo contenido. Yo tengo Pero una pregunta si ingenua tú al quieres respecto. hacer periodismo, entonces el contenido que vas a producir Es tiene periodismo. otros estándares. A ver, Justo, y justo, porque ese es el además, tema. pero mira, es una deformación y es un vicio o una perversión de la palabra periodismo que ha sido siempre. Es como a los que están frente a un micrófono en la radio y a los que están frente a la cámara en la televisión, presentando noticias, les dicen periodistas. Y ese güey, cuando ha hecho una investigación periodística, por ejemplo, cuando ha elaborado una nota, o cuando a los comentaristas de deportes o a los narradores de partidos les dicen periodistas, pues obviamente Periodista tampoco lo son. deportivo, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, pero periodista deportivo en todo caso es el que está haciendo investigación, No, elaborando claro. notas y todo. Periodista, pero no el güey que está gritando, no, doctor, la chingada, no sé qué. O sea, Te ese sale güey bien la imitación, no por es cierto. periodista, cabrón. No, pero Exacto, yo tengo es una correcto. pregunta ingenua al respecto. Creo que esa diferencia está bien clara y de hecho, por ejemplo, cuando Poblanería sale con una campaña de recaudación, creo que es una muy buena idea. He visto, por ejemplo, ahorita hay un nuevo proyecto que igual está ahí en marcha de 2 ex corresponsales de Proceso. El proyecto se llama Underground, que anda recaudando dinero en Kickstarter para, digamos, como hacer una red de corresponsales y generar como artículos periodísticos de calidad. ¿Hay suficiente
creo que hay suficiente público tanto para contenido así ligero, no informativo, no noticioso, pero también para este periodismo bien hecho, aunque esté en formato digital, ¿no? O sea, creo que lo que a veces se está confundiendo es que hay personas que no tienen, no sé si no tengan bien clara la noción de periodismo, pero empiezan a querer jalar audiencias que, por ejemplo, suelen consumir contenido tipo sopitas, por decir un nombre, Ujú. y los quieren jalar hacia el periodismo bien hecho. Yo no sé si en una de esas es como un esfuerzo titánico de hacer que a alguien le guste lo que no le gusta. O sea, si hay personas que valoran el periodismo bien hecho, historias bien contadas, y que van a valorar más una nota y van a saber distinguir que tiene más valor una nota que se tardó en investigar un equipo completo en 2 o 3 meses, a estas instantáneas de 10 cosas que no sabías de las plantas que tienes en tu casa. Digo, hay público para todo, pero sí creo que el objetivo es totalmente diferente, ¿no? El problema es Claro, ponerle una etiqueta de algo que no es, como decía, por ejemplo, Andrés. O sea, sí, está bien, háganlo, ¿no? Publiquen eso. No digan que es periodismo, porque la verdad Claro, sí tenemos que cuidar mucho el término periodismo, porque, a ver, el güey que recaba tus facturas y presenta, y llena 2, 3 campos en la base de datos del SAT, no sé si estoy diciendo una mamada, pero bueno, ese no es un contador. Un contador, pues más bien te hace, te da asesoría, te dice, mira, hay que formar esto, tus gastos deben ser así, administrarlos de esta manera. Ese es el contador, o sea, cuando sí te metes a la sustancia. Entonces, un güey que se pone a escribir cualquier cosa y no tiene una metodología, no tiene un objetivo en particular, se dedica a difamar o está hablando de cualquier pendeja, no necesariamente, no podemos estar pensando en que está haciendo periodismo. Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita que dijiste esto de jalarlos a los medios para que hagan periodismo bien hecho, hoy en la mañana estábamos justamente hablando de las pifias que de pronto los practicantes cometen y de cuando no les debe de dejar la chamba a los practicantes. Y yo les digo, bueno, aquí hemos tenido editores ya de años de experiencia que han cometido pifias peores que las que supuestamente cometerían los practicantes. Como una vez que un editor que tuvimos estaba emocionado porque subió una nota de un video en donde a un funcionario público le daban una cachetada y él sabía, estaba consciente y estaba convencido de que era un montaje, o sea, de que no había sido casualidad que hubieran grabado al funcionario, sino que habían armado todo un escenario para poder joderlo. Sube esa nota, la sube a partir de Diario Cambio, o sea, obviamente no, esos cabrones no hacen periodismo, y entonces sube emocionado, viene a la oficina y me la presume. Y pues, no lo agarré a cachetadas porque la neta, o sea, le ordené que la bajara inmediatamente, ¿no? Y entonces le digo, a ver, cabrón, o sea, dime tu razonamiento. No, pues está bueno el tema, es que le dieron un chingadazo y es que no mames. Le digo, ajá, pero ¿eso en qué? Como, ¿por qué lo concibes como si fuera periodismo, no? O sea, aquí no estamos, ¿cuál es la nota? ¿Cuál es la claro. nota? Exactamente. Y cuando yo, eso, pues, la frase así tal cual, la escuché y la aprendí de Andrés y frecuentemente digo, a ver, ¿cuál es la nota? Y se quedan así como de... O sea, No, lo que y pasa volvemos es al que mismo punto. O no, sea, sí no puede lo ser muy, razonan siquiera. sí puede ser muy divertido ver las 10 cosas que ponen de mal humor a tu gato. O sea, sí, pero, o sea, eso no es periodismo. A ver, Y también se vale. O sea, es como cuando ves Lo que contenido pasa es audiovisual. que el periódico, el tabloide, ese sí, al compararse, digamos, con la televisión, con la radio, es el medio 100% periodístico, informativo. Y entonces cuando entra el internet, que es una madre donde puedes meter de todo, entonces es más parecido, lo que hicieron o lo han querido hacer parecer que es más parecido al periódico que a la televisión y a la radio. Y en realidad es mucho más parecido por el y tipo de es cosas que le puedes justamente, meter, ¿no? ese es parte de ese error que se cometió hace veintitantos años, cuando hablábamos de esta parte del periodismo 1.0 y cómo entró a lo digital. Uh-huh. Porque los primeros que llegaron a Internet veníamos más de la tradición del impreso, ¿no? Uh-huh. Digo, yo toda la vida he hecho radio, entonces yo traía a lo mejor otra formación, pero con los que yo empecé a trabajar en el primer .com, Uh-huh. venían de impresos, entonces Uh-huh. traían la lógica del impreso. Pero mira, déjame regresar a esta parte. Mira, automedicarte no te hace médico,
levantar la barda de tu casa no te hace arquitecto, subir pendejadas a internet no te hace periodista. Y ustedes recordarán hasta ese sitio que ahorita que lo mencionaba Israel, de 10 se llamaba, que fue un proyecto que nació en el Universal, el de 10.com, y todos los días te ponían las 10 cosas que hacen enojar a tu gato, las 10 recomendaciones para cambiar una llanta, las 10 pestañas de la ceja izquierda, ¿no? O sea, las 10 ¿de qué? Hasta que llegó el momento en que ya no tuvieron 10 de nada, porque se les agotó la creatividad. Y no era periodismo. Y sobre todo porque lo querían hacer diario. No, bueno, pero el director de ese proyecto sí es un periodista que yo conozco personalmente, somos amigos de hace muchos años, ¿no? Y él traía un poquito ese rollo, mira, aquí no vamos a hacer periodismo, aquí lo que vamos a hacer es generar tráfico, ¿no? Pero tenían un periodista que intentaba hacer el contenido, no a cualquier güey hijo de vecino, ¿no? Entonces, el tema está en que yo creo que la sociedad tiene el derecho a entender que tiene que diferenciar entre el periodismo y lo que es cualquier otra cosa. Y que es bien fácil. Cualquier producto periodístico me va a contar una historia y me va a dar información para que yo entienda la historia. Y para que pueda tomar información decisiones. Para que yo pueda entender el contexto en el que se da la historia. Entonces, puede ser que yo suba una foto de cómo cogea a mi perrito y sea trending topic, pero en el agregado, en el contenido adicional, puedo hablar sobre las malformaciones de cadera en ciertas razas pequeñas de los animales, y entonces una entrevista con un ortopedista especializado, bla, 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 estadísticas de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y entonces ahí estoy haciendo contenido de valor, de algo que puede ser intrascendente. Entonces, si le entras en estos sitios a empezar a contar historias, bueno, van a tener mejor contenido. Eso no significa que les dé derecho a pagar por la cantidad de clics, que Claro. eso, por supuesto, que no tiene nada que ver. Y la sociedad tiene que entender que dentro de la construcción de la noticia hay diferentes procesos y diferentes personas que actuamos en diferentes momentos, ¿no? La persona que al final del día lee la nota ante la cámara no es periodista, es una persona que conduce el noticiario. Si fue reportero, como en su caso lo fue López Dóriga, podrá caernos muy mal Joaquín López Dóriga. Podremos estar totalmente en contra de su visión del mundo, pero es reportero. Sí, le voy más Carmen al Aristegui no, por ejemplo, ¿no? Carmen Aristegui no lo es. O muchos otros personajes de la tele y de la radio que nunca en su vida han reporteado, pero forman parte del proceso de la información, ¿no? Estas personas sí pueden ser periodistas si dentro de su conducción empiezan a recurrir a elementos de periodismo. Pero si tienes otros que solamente critican, que solamente opinan, que solamente piensan y creen que lo que piensan es lo mejor del mundo, ¿no? Y entonces hasta después se inventan diplomados de periodismo en el CIDE. No dije Ricardo Rafael, ¿verdad? Bueno, no. Es que ese cuate es un opinador, ¿no? Y entonces tienes a Leo Zuckerman, que tiene su programa en la tele, y entonces tienes a Aguilar Camín. Esos son opinadores, esos no son periodistas. Y entonces la sociedad tiene que entender que así como tienes opinadores de alcurnia, que son los que critica el presidente López Obrador, a veces con justa razón, a veces se azota, como siempre, pero en ese nivel no hay diferencia entre un Ricardo Rafael y un youtuber. Porque son dos pendejos que dicen pendejadas ante una cámara. Mira, güey, claro, nada más hecho, que con públicos diferentes, totalmente. Y que de hecho, con públicos diferentes, pero momento... es que esa es la clave, Israel. Déjame redondear esta parte, porque Israel acaba de dar la clave. Internet tiene audiencias. Claro. El público en general, solamente en el palenque. En Internet no hay público en general. Entonces yo tengo que buscar mi nicho y mi necesidad. ¿Qué información necesita el tipo de público al que yo quiero llegar? Sí, y totalmente. Entonces, por eso creamos medios en donde le apostamos a un enfoque diferenciado. Y entonces, todo el mundo trae la conferencia de prensa del gobernador en portada. Pues, está bien. Chido. Pues es su pedo, ¿no? A mí no me interesa, ¿no? O en el mejor de los casos, pues yo le pongo una leyenda ahí. Si dice algo que valga la pena el gobernador, que en el caso del Estado de México nunca lo hace, yo le pongo un párrafito que dice que esto es un boletín de prensa que no generó ingresos publicitarios para este medio. Y mientras los demás lo ponen en portada como la nota de 8, yo pongo que es un boletín.
¿no? Claro. Evidentemente los demás editores de los demás diarios, pues me mientan la madre y están muy enojados conmigo por el simple hecho de que yo los balconeo, de que ellos convierten Güey, en mercancía. Pues es Lo que que, ¿no? se firman boletines luego, o sea, también que no Exacto, mames. pero mira, yo creo que la sociedad no es tonta, la sociedad entiende muy bien dónde hay buen periodismo y dónde hay mal periodismo. Eso no significa que donde le den más clics es porque están buscando periodismo en ese momento. No, en ese momento querían saber de Sí, las solamente patitas de querías pollo vaciar la con, mente con salsa y Maggi, ya. ¿no? Claro. Sí, en ese momento el ánimo de la gente era ver, porque si lo ves, por ejemplo, a ti Juan Carlos, que nos tocó la cobertura del terremoto de hace 3 años, pues la audiencia se disparó en nuestros medios porque las personas necesidad. necesitaban saber qué estaba pasando, ¿no? Ahora, Y recientemente con el además, tema de la influenza, ¿por qué regresó la confianza a los medios periodísticos tradicionales? Porque la gente necesita confianza, ujú, Claro. ¿no? y, Y no va a dejar de consumir porquería. El asunto está en en esta parte de, ok, ¿quieres seguir consumiendo lo divertido, los memes, los chistes, las nachas y demás? Está bueno, pero que no te engañen estos que dicen que hacen periodismo. No es cierto, te mienten, no es periodismo. Sí, Y creo que no lo tomen como argumento para decir que con base en eso voy a establecer mi tabulador de salarial. pagos. No, Ajá. totalmente. De hecho, yo me quedaría con esa idea como para ir cerrando. O sea, la misma persona que consume las 10 cosas que hacen entristecer a tu planta, puede ser una persona que también se sienta a dedicarle 20 minutos a leer un reportaje bien hecho, que se llevó su Ujú. tiempo en hacerse, y, y creo que hay cabida para todo. Y también puede haber gente que solo lea las 10 cosas que le molestan a tu perro cuando te vas de casa, y gente que solamente lea periodismo bien hecho. Nada más que creo que el punto importante aquí es no decirle periodismo algo que no lo es, Algo ¿no? que no lo es. Sí, ahí no es ahí no es equiparable porque se me estaba viniendo a la mente a cuando el chef dice que no le eches limón y aguacate a las cosas, ¿no? O sea, porque Claro. no tiene que ver, o sea, No, porque no, porque ese es justamente un tema subjetivo. sí, Pero exactamente. no, pero eso es un poco en esta misma parte, o sea, si tú le pones limón o no a los tacos, o si los tacos árabes nacieron o no en Puebla, pues, eso pues es muy subjetivo. Sí. Pero, por ejemplo, el fotoperiodismo es subjetivo. Claro. Sí. Depende del estado de ánimo y del encuadre del fotógrafo que le quiera dar. Sí. La narración que yo le doy a la nota que vimos 45 periodistas, Pues cada pues quien es tiene lo totalmente suyo, ¿no? distinta, Cada ¿no? quien va a O sea, decir a partir de no lo que existe vio. la objetividad periodística y creo que No. la gente sí merece saber esto y entenderlo. Totalmente. Sí, Lo no, ma- Lo que yo, absolutamente. sí yo lo que les existe y digo lo que es hace la que diferencia son los hechos, mira, los datos, lo que yo lo digo es que verificado. lo más subjetivo es la objetividad. No hay nada más Claro. subjetivo que la objetividad porque pues obviamente pues yo te voy a contar lo que según yo pasó y aunque yo tenga muy buena fe, pero es lo que según yo pasó. Es Y tu entonces, versión de los hechos, y con es base en el- las herramientas que tú tengas sí. para contarlo, ¿no? Exacto, y además Y si a eso le la sumas relación que con ese día estabas triste o no desayunaste o te acabas de pelear con Exacto. tu pareja, evidentemente eso afecta tu estado de ánimo y la manera de percibir el mundo. Pero eso es una parte de la construcción periodística y por eso cualquier periodista sabe que se tiene que primero ir a los hechos, Ujú. porque los hechos no van a mentir y es la dictadura de los hechos, no la opinión. La opinión de cualquier persona es total y absolutamente irrelevante, sobre todo si quiere hacer periodismo. Y entonces, aquí la otra situación es, cualquiera tiene el derecho de consumir lo que quiera, de consumir hard news, de consumir soft news y cruzar, y entonces ya me leí Proceso, entonces necesito desintoxicar mi mente y voy a leer memes, ¿no? Porque pues Proceso luego es demasiado denso. Sí. No quiere decir que hagan buen periodismo necesariamente, a veces hacen buenas cosas, ¿no? Pero entonces también el periodismo de profundidad tiene que ser lo suficientemente relajado, bien platicado, bien Claro. contado, para generar el interés de la audiencia y eso también va a generar la cantidad suficiente de clics para que el medio que está Claro. publicando esa gran historia pueda venderla y pueda vender sus espacios de Oye, publicidad. tu objetivo ¿no? puede ser justamente generar más clics y más clics y más clics, pero hay formas, cabrón. O sea, Pero Sí, con o sea, puedes contenido. hacerlo contando buenas historias. Puedes hacerlo Con sin caer contenido en- y sobre todo pensando en a quién le vas a escribir, quién quieres que te lea. Porque tú lo sabes muy bien, Juan Carlos, tú lo habrás visto, Israel. Pues hay muchos medios.com que ujú. traen todos los boletines de prensa del día. ¿Cuál es su público?
Pues, O sea, el gobierno. La tesorería de gobierno del Estado que paga la publicidad. Totalmente. Y Que ahí no es le donde, escriben a la gente. y ahí es donde Entonces, sus volteamos clics, con el punto ¿no? de la transparencia en los ingresos, ¿no? A mí me encantó esta frase de es la dictadura de los hechos. De los hechos. Totalmente. Andrés, creo que, no sé, es que a mí me gusta mucho este tipo de conversaciones porque creo que podemos sacar una y otra cosa, pero Sí. se nos acaba el tiempo. Andrés, ¿a ti cómo te pueden encontrar en redes sociales? Yo Espera, creo que espera. deberíamos echarnos otra conversación Deberíamos, pero espera. Primero que Andrés, que es que también tiene su medio nativo digital ahí en Estado de México, que nos platique tantito de qué se trata. Bueno, gracias. Yo la verdad es que disfruto mucho estas charlas entre colegas porque la autocrítica nos ayuda a ser mejores, ¿no? Entre Y colegas, bueno, oye, sé- güey, entre colegas Y un colado. Y Israel. No, mira, Israel. es que también es colega prosumer, entonces, Yo le tengo mucho respeto al periodismo, pero yo no soy periodista. no, haces bien, hay que tomar buenas decisiones en la vida. No me voy a poner un saco que no tengo medallas No, para. mira, colegas yo ya Israel, después ¿no? de 30 años en este negocio, ya arrepentirme, ya para qué chingados, ¿no? No, mira, justamente esta parte, este proyecto de CNX Noticias que nace en el Estado de México, en realidad lo impulsa una colega periodista que era corresponsal, que llegó a ser, bueno, trabajó en medios en el Estado de México, corresponsal de algunos medios nacionales, Ujú. y traía esa cosquillita. Ya existía CNX Noticias, me invitó a participar con ella, y justamente pues fue así como que un relanzamiento, darle un enfoque, porque lo que ella hacía era lo que hacía cualquiera: subir la nota del día, entrarle al tema de las conferencias de prensa, los actos del gobernador, ¿no? Ujú. Y yo lo que le propuse, pues no, vamos a hacer lo que nadie está haciendo en el Estado de México, o por lo menos yo no veo que lo hagan, porque sí hace un scouting de lo que están haciendo algunos medios, y tomar como base, copiar las buenas prácticas de otros modelos de periodismo que se hacen en el mundo, incluidos medios nacionales, bueno, son conocidos o desconocidos, depende, ¿no? ¿Qué hace CNX Noticia? Busca hacer un periodismo hiperlocal, contarle las historias de las personas, pero que viven en el Valle de Toluca. Entonces estamos hablando de 7 municipios. El Estado tiene 125. No nos importa qué pasa en Ecatepec, qué pasa en Naucalpan, qué pasa en Nezahualcóyotl. No. Nos concentramos en lo que pasa en estos municipios del Valle de Toluca. Claro, si hay un evento importantísimo en Ecatepec, claro que lo retomamos, ¿no? Pero tratamos de contarle las historias a la gente en corto, de sus problemas, de lo que viven realmente cotidianamente. Ujú. Y la primera fase era mostrar que se puede hacer periodismo de investigación denunciando la corrupción y la porquería en un estado donde se inventó el sistema político que nos domina, ¿no? El famoso grupo Atlacomulco nació en el Estado de México. La prensa corrupta nació en el Estado de México. Por eso hago esto que les digo, que yo balconeo a los demás medios cuando yo pongo que eso es un boletín y no me Sí, generó juego. publicidad. Ellos lo pusieron en primera plana como nota de 8, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, hacer reportajes de largo aliento, y si publicamos 2 buenas historias a la semana, publicamos 2 buenas historias a la semana. Nada más. Y el éxito es contarla bien, con todos los datos, con todos los pelos de la burra en la mano, poner antecedentes. Entonces recurrimos mucho a vincular la nota del día con lo que ya publicamos hace un mes, con lo que publicamos hace medio año, justamente para no volverle a contar la misma historia a la sociedad, pero sí recordarle que esto no es nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos un ejercicio muy interesante que duró 7 meses. 7 meses de estar contando la historia de un conflicto vecinal con el Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, que es Cuando conurbado querían hacer el parque de... Cuando querían construir un parque en un parque público, un cuartel de la Guardia Nacional. Y Ya durante me acordé. 7 meses le dimos el seguimiento, documentando las mentiras del gobierno de Metepec, y la cereza del pastel, cuando cerramos ya la cobertura, y digo la cerramos fue porque pues ya no les quedaba de otra, fue que publicamos un documento firmado por la propia Sedena, donde desde el inicio le habían dicho a la presidenta municipal de Metepec que no les interesaba ese lugar para construir el cuartel.
Y durante 7 meses la presidenta municipal se mantuvo en su propia mentira de que sí, ahí va a estar la Guardia Nacional, sí, es lo que la gente necesita, sí, tengo cartas de apoyo, ¿no? Y recurrimos a solicitudes de transparencia, a entrevistas directas, cobertura con los habitantes que rechazaban a la Guardia Nacional, en fin. Es tener la paciencia de ir contando una historia y no dejarla. Ya la nota del día, pum, ya se me olvidó y a la que sigue. Y mañana una conferencia de prensa, lo que sigue. No, aquí tuvimos la paciencia para eso. Y evidentemente el ayuntamiento pues nos aborrece hasta decir basta, ¿no? Y justo cuando publicamos este documento de la Sedena, donde dijimos que todo había sido mentira, a la siguiente semana los vecinos que habían tomado el parque, pues ya dijeron, sale ayuntamiento, pues ahí está tu parque, ¿no? Ya te lo devolvemos, porque el cabildo aprobó revocar la cesión del terreno que había hecho en principio sin apoyo social, ¿no? O sea, ese tipo de periodismo... Eso es lo que hace el periodismo. Exacto. Eso es lo que debiera hacer el periodismo, ¿no? Bueno, sí. De contar buenas historias, ¿no? Entonces, entre eso y no creer que hacemos el mejor periodismo del mundo, pero sí queremos hacer el periodismo que la sociedad mexiquense no ha recibido durante décadas, ¿no? Porque ha sido un periodismo en el Estado de México, sí, muy corrupto, muy cochupero, muy negociado, muy hecho a los intereses. Es esta onda de medios y periodistas que se creen dueños de la verdad y entonces de pronto la verdad va tomando tintes muy de lo que me conviene decir para que me financia, ¿no? Claro. Sí, pero mira, es muy curioso porque, por ejemplo, me encuentro que hay chats, tú lo sabes, Juan Carlos, que hay chats donde están los periodistas de la fuente tal, los periodistas que cubren esto, yo no estoy en ningún chat porque ni me invitan ni me interesa. Pero sí de repente me pasan algún mensaje donde el vocero del gobernador, el director, es coordinador general de comunicación social que se llama Jorge Pérez Amudio, les comparte a los demás periodistas mis notas a manera de reclamo. Miren, cabrón, lo que me acaba de publicar. Y no se da cuenta que me hace el favor, ¿no? Claro. Y por cierto, ¿cuál es la...? Es tu clickbait de ese güey. Sí, claro. Es mi cliente. No, pero además, sobre todo cuando alguna vez nos buscaron para decirnos, oye, pues firmamos un convenio de publicidad, les dije, no, yo no firmo convenios de publicidad con ustedes. Yo publico lo que yo quiero. No, claro. Oye, ¿y cuál es la dirección de...? CNX. Así fácil, cnxnoticias.mx. Ahí estamos. cnxnoticias.mx. ¿Y en Twitter cómo está? En Twitter igual está @cnxnoticiasmx. ¿Y tú? Igual encuentras en CNX Noticias en Facebook. Y perfecto. CNX Noticias en YouTube. ¿Y a ti, Mano, cómo te saturamos las redes, no saturamos día y noche con cosas que a la gente no le sirven, sino tratamos de tener justamente una estrategia digital. Y cuando tenemos una buena historia que contar, la publicamos. Los 10 platillos más ricos del Estado de México, no es cierto. Mira, sí hemos hecho cosas así. No, pero es que como decías, es un tema de que hay equilibrio, ¿no? Sí. Claro, pero además de eso, por ejemplo, aquí cada año se hace una feria, la llaman la Feria del Alfeñique, donde es el tema de los dulces tradicionales por el Día de Muertos, ¿no? Entonces, este año la historia interesante era contar que sí hubo Feria del Alfeñique, pero con las restricciones sanitarias, claro, con menos puestos, con la vigilancia permanente de la Profeco, y ese era el asunto. Sí, vayan a la Feria del Alfeñique, pero pues cuídense, ¿no? O sea, claro, no saquen de onda, ¿no? Muy bien. ¿Y a ti cómo te encontramos en redes sociales? Pues mira, con todo y que Juan Carlos diga que soy 1.0, la verdad es que no, porque yo desde hace muchos años entendí que como periodista también soy una marca, ¿no? Y entonces claro, a mí me encuentran en cualquier plataforma sociodigital como @AASolizA. Súper. En la que sea. En la que, ¿Y a ti, Juan Carlos? No en la que sea, porque las que están en chino y en ruso, pues no lo domino necesariamente. Pero pues las que están en español, algunas en inglés, sí, como @AASolizA. Y ahí, pues de lo que se trata es más, sí me doy tiempo para escribir pendejadas también. No, pues como pero todos. Sobre todo trato de compartir cosas que nos puedan servir a los periodistas, ¿no? Sobre temas de periodistas. Sí, bueno. Contribuir un poco a la alfabetización del periodismo y sobre todo alfabetizar digitalmente a los colegas, ¿no? Excelente. ¿A ti, Juan Carlos? A mí me encuentran como @CarlosPress porque yo también creo que soy una marca y entonces en todas las redes sociales me pueden encontrar como @CarlosPress con doble S. Y hay alguna por ahí que soy @CarlosPress1 porque un culero me ganó el nombre y ya. ¿Y a ti, Manu?
A mí me encuentran como @soyisraelrosas y en israelrosas.com. Así que, Andrés, gracias por aceptar compartir con nosotros este mano a mano. Y de verdad creemos que para la temporada 2 tenemos ahí varios temas que podemos seguir conversando. Porque la verdad se nos va el tiempo muy rápido y se conversa muy sabroso contigo. Así que ojalá que podamos repetirlo. No, señores, para mí de verdad un placer platicar con ustedes aquí en este mano a mano. Es un privilegio poder tener estas charlas que la verdad nos enriquecen a todo el mundo por igual. Y cuando quieran, yo aquí estoy disponible para seguir echando cotorreo. Excelente. Y pues a todas las personas que nos están viendo y escuchando, les recordamos, este es el episodio 19. Estamos a punto de cerrar la primera temporada de Mano a Mano. Ya estamos pensando en nuevas ideas para la segunda temporada, así que si tienen temas, sugerencias, ideas, comentarios, mentadas, lo que quieran, nos pueden buscar en poblanerías.com, en @poblanerías. Nos pueden ver ahí en la página de Facebook, en las transmisiones que hacemos en vivo del video, o encontrarnos en YouTube, en Spotify, en varias plataformas. Y pues bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana para el cierre de la primera temporada. Nos vemos. Adiós. Adiós.